Bienvenidos a este club de lectura que estamos haciendo por YouTube. Estamos leyendo todo lo que son los libros de espiritualidad, libros de metafísica, libros de conciencia que nos ayuden a transformar nuestra manera de pensar. Y hoy tenemos el libro La Ley de la Atracción de tus pensamientos de William Walker. Es un libro, nunca lo he leído, es cortito, así que vamos a ver qué nos tiene este libro como aprendizaje. Comenzamos entonces. Introducción. El universo está gobernado por una ley muy importante. Sus manifestaciones son multiformes, pero consideradas desde el punto de vista fundamental, es claro que no existe más que una ley. Conocemos algunas de sus manifestaciones, pero lo ignoramos todo acerca de otras. No obstante, cada día aprendemos un poco más acerca de ellas. El velo se va descorriendo gradualmente. Hablamos intelectualmente de la ley de la gravitación, pero desconocemos que también esta es una maravillosa manifestación de la ley de la atracción. Estamos familiarizados con esta maravillosa manifestación de la ley que atrae y mantiene unidos los átomos de los que se compone la materia. Reconocemos el poder de la ley que atrae los cuerpos a la Tierra, que mantiene los planetas en su sitio. Pero cerramos los ojos a la potente ley que atrae hacia nosotros aquello que deseamos o tememos, aquello que crea o que arruina nuestras vidas. Cuando nos percatamos de que el pensamiento es una fuerza, una manifestación de energía que cuenta con el poder magnético de atracción, empezamos a comprender el porqué de muchas cosas que hasta entonces desconocíamos. No hay estudio que compense más al estudiante por el tiempo invertido que el estudio del funcionamiento de esta poderosa ley del mundo del pensamiento, la ley de la atracción. Cuando pensamos, transmitimos unas vibraciones de una sustancia fina y etérea que son tan reales como las vibraciones que manifiestan luz, calor, electricidad y magnetismo. Que esas vibraciones no resulten evidentes para nuestros 5 sentidos no significa que no existan. Un potente imán enviará vibraciones y ejercerá una fuerza suficiente para atraer hacia sí mismo un pedazo de acero que pese 100 kilos, pero no podemos ver, gustar, oler, escuchar ni sentir esa fuerza. De igual manera, las vibraciones del pensamiento tampoco pueden verse, gustarse, olerse, escucharse ni sentirse de manera ordinaria. Aunque bien es cierto que existen casos documentados de personas especialmente sensibles a las impresiones psíquicas que han percibido potentes ondas de pensamiento, y muchos de nosotros podemos testimoniar que hemos sentido con claridad las vibraciones del pensamiento de otras personas, tanto en presencia del emisor como a distancia. La telepatía y sus fenómenos asociados no son ninguna tontería. La luz y el calor se manifiesta a través de vibraciones de una intensidad mucho menos que las del pensamiento, pero la diferencia estriba únicamente en la tasa vibratoria. Los anales de la ciencia aportan cierta luz sobre esta cuestión. Elisha Gray dice en su libro: se especula mucho acerca de la existencia de ondas sonoras que el oído humano no puede captar y de ondas de luz de color que el ojo no puede percibir. El enorme, oscuro y mudo espacio existe entre 40.000 y 400 millones de vibraciones por segundo, y la infinidad más allá de los 700 millones de vibraciones por segundo, donde cesa la luz en el universo del movimiento, permite abandonarse a todo tipo de especulaciones. William afirma en su obra titulada Short: no existe gradación entre las ondulaciones o temblores más rápidos producidos por nuestra sensación del sonido y las más lentas de ellas que dan paso a nuestras sensaciones de la más delicada calidez. Existe una enorme laguna entre ellas, lo suficientemente grande como para incluir otro mundo de movimiento, ocupando un espacio entre nuestro mundo de sonido y nuestro mundo de calor y luz. Y no existe ninguna razón lo suficientemente buena como para suponer que la materia sea incapaz de una actividad intermedia de ese tipo,
para imaginar que dicha actividad no pudiera dar paso a sensaciones de otro tipo, siempre que existan órganos que recojan y sientan sus movimientos. Cito a esas autoridades solo para ofrecer ideas sobre las que reflexionar, y no con la intención de demostrar la existencia de las vibraciones del pensamiento. Este último hecho ha sido totalmente demostrado para satisfacción de nuestros investigadores de este campo, y una pequeña reflexión te mostrará que coincide con tus propias experiencias. A menudo oímos la conocida declaración de la ciencia mental acerca de que los pensamientos son cosas, y pronunciamos esas palabras sin comprender conscientemente qué significan en realidad. Si comprendiésemos por completo la verdad de esta afirmación y las consecuencias naturales de la verdad que la sostienen, podríamos entender muchas cosas que hasta el momento nos resultan oscuras y utilizar la maravillosa energía de la fuerza del pensamiento, igual que empleamos cualquier otra manifestación energética. Como ya he dicho, cuando pensamos, ponemos en marcha vibraciones de movimiento de un nivel muy elevado, igual de realidades que las vibraciones de luz, calor, sonido y electricidad. Y cuando comprendamos las leyes que gobiernan la producción y transmisión de esas vibraciones, podemos utilizarlas en nuestra vida cotidiana, igual que hacemos con otras formas de energía más conocidas. Que no podamos ver, escuchar, pensar o medir esas vibraciones no demuestra que no existan. Estas ondas de sonido que ningún oído humano puede escuchar, aunque algunas de ellas sin duda son registradas por el oído de algunos insectos y otras son captadas por instrumentos muy sensibles inventados por el ser humano. No obstante, existe una enorme brecha entre los sonidos registrados por los instrumentos más sensibles y el límite entre la mente humana, razonando por analogía, considera como la línea de separación entre las ondas sonoras y otras formas de vibraciones. Existen ondas lumínicas que el ojo del ser humano no registra, algunas de las cuales pueden ser recogidas por los instrumentos más sensibles y otras mucho más sutiles que todavía no pueden detectarse por falta de los instrumentos adecuados, aunque cada año se realizan avances y el terreno inexplorado va disminuyendo de manera gradual. La investigación de nuestros instrumentos hace que aparezcan vibraciones hasta el momento desconocidas. No obstante, esas vibraciones eran tan reales antes de la invención del instrumento como después. Supongamos que carecemos de instrumentos para registrar el magnetismo. Uno podría sentirse justificado para negar la existencia de esa potente energía, ya que no podría probarse, sentirse, olerse, escucharse, verse, pensarse o medirse. Sin embargo, el imán sigue enviando ondas de una fuerza suficiente como para atraer hacia sí pedazos de metal que pasan cientos de kilos. Cada forma de vibración requiere su propio tipo de instrumento que la registre. Actualmente el cerebro humano parece ser el único instrumento capaz de registrar ondas de pensamiento, aunque los ocultistas creen que los científicos pronto inventarán aparatos lo suficientemente sensibles como para recoger y registrar como ese tipo de impresiones. Y por las informaciones que disponemos en el momento presente, da la impresión de que ese invento aparecerá en breve. Pero quienes han experimentado en el campo de la telepatía práctica no requieren más demostraciones que los resultados de sus propios experimentos. Enviamos pensamientos de mayor o menor intensidad continuamente, cosechando sus resultados. Nuestras ondas de pensamiento no solo nos influyen a nosotros y a los demás, sino que también un poder de atracción. Atraen hacia nosotros pensamientos ajenos, cosas, circunstancias, personas y suerte, de acuerdo con el carácter del pensamiento dominante en nuestras mentes. Los de amor atraerán hacia nosotros el amor de los demás, las circunstancias y el entorno de acuerdo con el pensamiento, así como personas de pensamiento parecido.
Los de cólera, odio, envidia, malicia y celos atraerán hacia nosotros el aliento fétido de pensamientos parecidos que emanen de las mentes de otras personas. Circunstancias en las que nos veremos obligados a manifestar esos pensamientos viles y a recibirlo también de parte de otros individuos que manifestarán falta de armonía y demás. Un pensamiento intenso o largamente mantenido nos convertirá en el centro de atracción de las ondas de pensamiento correspondientes de otras personas. En el mundo del pensamiento, los análogos se atraen y recogemos aquello que sembramos. En el mundo del pensamiento vuelan juntos los pájaros de plumaje parecido. Las maldiciones vuelven a posarse en casa, como las aves, y lo hacen acompañadas de amigos que se les parecen. El ser humano lleno de amor percibe amor por todas partes y atrae el amor de los demás. El ser humano que alberga odio en su corazón recibe todo el odio que puede soportar. El ser humano que piensa en luchar suele luchar contra todo lo que puede hasta que lo supera. Y así con todo el mundo. Cada uno recibe lo que pide a través de la telegrafía sin cables de la mente. Quien se despierta por la mañana sintiéndose de mal humor suele conseguir que toda la familia se ponga del mismo humor antes de acabar de desayunar. La mujer fastidiosa suele enfrentarse a lo largo del día con todo aquello que puede alimentar su propensión fastidiosa. Esta cuestión de la atracción del pensamiento es un asunto serio. Cuando se piensa bastante en ello, uno se da cuenta de que una persona crea sus propias circunstancias, aunque culpe de ello a otras. He conocido a gente que ha comprendido esta ley y que mantiene un pensamiento tranquilo y positivo, y no se ve afectada de ninguna manera por la falta de armonía que pudiera rodearla. Estas personas son como el recipiente del que se vierte aceite en aguas turbulentas. Permanecen serenos y tranquilos mientras la tormenta brama a su alrededor. Cuando ha comprendido el funcionamiento de la ley, uno no se halla a merced de las caprichosas tormentas del pensamiento. Hemos pasado por la era de la fuerza física para ir a parar a la de la supremacía intelectual, y ahora estamos entrando en un campo casi desconocido, el de la energía psíquica. Este campo cuenta con sus propias leyes y debemos familiarizarnos con ellas, o bien éstas nos superarán, como les ocurre a quienes ignoran los planos de esfuerzo. Intentaré aclararte los importantes principios que subyacen a este nuevo campo de energía que se abre ante nosotros, para que puedas utilizar esta gran energía y aplicarla con propósitos legítimos y dignos, al igual que el ser humano utiliza hoy en día el vapor, la electricidad y otras formas de energía. Y esa es la introducción. Entramos al capítulo 1 entonces. Si la introducción ya te gustó, pues acompáñame con el capítulo 1. Capítulo 1. Las ondas de pensamiento y su proceso de producción. El pensamiento produce ondas que se extienden sobre el gran océano del pensamiento, igual que cuando se tira una piedra al agua. Pero existe una diferencia. Las ondas sobre el agua se mueven en todas direcciones, pero en un único plano, mientras que las ondas de pensamiento se mueven en todas las direcciones a partir de un centro común, como hacen los rayos del sol. De igual manera que aquí en la Tierra estamos rodeados por un gran mar de aire, también estamos rodeados por un gran mar de mente. Nuestras ondas de pensamiento se mueven a través de este vasto éter mental, extendiéndose en todas direcciones, como ya he dicho, disminuyéndose de intensidad dependiendo de la distancia recorrida a causa de la fricción ocasionada por su entrada en contacto con el gran cuerpo de mente que nos rodea por todas partes. Esas ondas de pensamiento disponen de otras cualidades distintas que las ondas sobre el agua, cuentan con la capacidad de autorreproducirse. En este sentido se parecen más a las ondas sonoras que a las ondas sobre el agua. Al igual que una nota de violín hace que el cristal muy fino vibre y cante, también el pensamiento intenso tiende a despertar vibraciones similares en las mentes sintonizadas para recibirlo.
Muchos de los pensamientos erráticos que nos llegan no son sino reflejos de vibraciones de respuesta a ciertos pensamientos intensos enviados por otra persona. Pero a menos que nuestras mentes estén sincronizadas para recibirlo, no es probable que el pensamiento nos afecte. Si mantenemos pensamientos elevados e importantes, nuestras mentes adquieren cierta tonalidad que corresponde al carácter de los pensamientos que hemos estado teniendo. Y una vez más que se establece esta tónica, estaremos en situación de captar las vibraciones de otras mentes moduladas respecto al mismo pensamiento. Por otra parte, no tenemos más que habituarnos a mantener pensamientos de un carácter opuesto y no tardaremos en reflejar el tono de los pensamientos que emanan las mentes de los miles de personas que piensan cosas parecidas. Somos en gran parte aquello que hemos pensado, y el equilibrio viene representando por el carácter de las sugerencias y pensamientos de otros, que nos han llegado bien de manera directa a través de sugestiones verbales o telepáticamente a través de esas ondas de pensamiento. Pero nuestra actitud mental general determina el carácter de las ondas de pensamiento recibidas de los demás, así como los pensamientos que emanan de nosotros mismos. Solo recibimos aquellos pensamientos que están en armonía con la actitud mental general que mantenemos. Los que no están en armonía nos afectan muy poco, ya que no despiertan ninguna respuesta en nosotros. Quien cree firmemente en sí mismo y mantiene una intensa y positiva actitud mental de confianza y determinación, no es probable que se vea afectado por los pensamientos adversos y negativos de desánimo y fracaso que pudieran emanar de las mentes de otras personas en las que estos predominan. Al mismo tiempo, estos pensamientos negativos, si alcanzan a alguien cuya actitud mental está sincronizada en una tonalidad baja, profundizarán su estado negativo y echarán leña al fuego que consume su energía. O, si prefieres otra analogía, servirán para apagar el fuego de su energía y actividad. Atraemos los pensamientos ajenos del mismo orden. Quien piensa en el éxito sintonizará con las mentes de otros que piensen parecido, y estos le ayudarán y él a ellos. Quien permite que su mente more constantemente en pensamiento de fracaso, se acerca a las mentes de otra gente fracasada, y cada una de ellas tenderá a hundir más a las otras. Quien piensa que todo es malo está capacitado para ver mucho mal y entrará en contacto con otros que parecerán demostrar su teoría. Y quien busque lo bueno en todo y en todo el mundo es probable que atraiga las cosas y las personas que correspondan a esa manera de pensar. Por lo general, vemos aquello que buscamos. Podrás desarrollar esta idea con más claridad si piensas en los aparatos de radio, que reciben vibraciones únicamente de la emisora que está sintonizada en la misma onda, mientras que otras señales pasan por el aire muy cerca sin afectar al aparato receptor. La misma ley puede aplicarse a las operaciones del pensamiento. Solo recibimos aquello que corresponde a nuestra sintonía mental. Si nos sentimos desanimados, podemos tener la seguridad de que hemos caído en una clave en un tono negativo y que no solo nos veremos afectados por nuestros propios pensamientos, sino que también recibiremos otros igualmente depresivos de tipo parecido, que son emitidos de manera constante por las mentes de otros desafortunados que todavía no se enteraron de la existencia de la ley de la atracción. Y si alguna vez nos elevamos a las alturas del entusiasmo y la energía, no tardaremos en sentir la llegada de pensamientos animosos, atrevidos, energéticos y positivos, enviados por los hombres y mujeres del mundo. Podemos reconocer esta circunstancia sin mucho esfuerzo cuando entramos en contacto personal con la gente y sentimos sus vibraciones, depresivas o estimulantes, según sea el caso. Cuando nos hallamos en su presencia también opera la misma ley, aunque con menos intensidad. La mente cuenta con muchas tonalidades, desde la nota positiva más alta hasta la nota negativa más baja.
con muchas otras notas intermedias, variando de tono dependiendo de su distancia respectiva del exento positivo o negativo. Cuando tu mente opera en términos positivos, te sientes fuerte, animado, luminoso, contento, feliz, confiado y valiente, y puedes realizar tu trabajo bien, llevar a cabo tus intenciones y progresar hacia el éxito. Emites intensos pensamientos positivos que afectan a otras personas, consiguiendo que cooperen contigo o sigan tu liderazgo, dependiendo de tu propia tonalidad mental. Cuando tocas en el extremo negativo del teclado mental, te sientes deprimido, débil, pasivo, aturdido, temeroso y cobarde. Te descubres incapaz de progresar o triunfar. Tu efecto sobre los demás es prácticamente nulo. Te ves arrastrado por ellos, en lugar de liderarlos, y las personas más positivas te tratan como un trapo. En algunos individuos parece predominar el elemento positivo y en otros la tendencia negativa parece ser más evidente. Pero claro está, los grados de positividad y negatividad varían enormemente y B puede resultar negativo para A, mientras que C lo considera positivo. Cuando dos personas se conocen suele existir un conflicto mental silente en el que sus mentes receptivas comprueban su calidad de positividad y establecen su posición relativa entre sí. Este proceso suele ser inconsciente en muchos casos. No obstante, es algo que sucede. El ajuste suele ser automático, pero de vez en cuando la lucha es tan enconada, los oponentes se encajan tan bien que la cuestión se abre paso en la conciencia de ambas personas. A veces las dos partes son tan parecidas en su grado de positividad que no consiguen llegar a un acuerdo mental, no pueden hacer migas entre sí y se mienten mutuamente repelidas y separadas, o bien permanecen juntas entre disputas y discusiones constantes. Somos positivos o negativos para todos aquellos con los que establecemos contacto. Podemos ser positivos para nuestros hijos, nuestros empleados y dependientes, pero al mismo tiempo resultamos negativos para otros respecto a los que ocupamos posiciones inferiores o a los que hemos permitido imponerse a nosotros. Claro está, puede ocurrir algo que de repente nos tornamos más positivos que el hombre o la mujer para quien hasta el momento éramos negativos. Los casos de este tipo son bastante frecuentes. Y cuando el conocimiento de estas leyes mentales se vaya generalizando, veremos más casos de personas que se hacen valer utilizando su recién descubierta energía. Pero recuerda que posees el poder de elevar el tono de tu mente hasta alcanzar una tonalidad positiva gracias a la fuerza de voluntad. Y claro está, también es cierto que puedes dejarte caer en un tono bajo y negativo merced a la dejadez o a una voluntad débil. Hay más gente en el plano de pensamiento negativo que en el positivo, y por ello en nuestra atmósfera mental existen más vibraciones de pensamiento negativas. Pero la fortuna para nosotros, esto se ve equilibrado por el hecho de que un pensamiento positivo es infinitamente más potente que uno negativo. Y si gracias a la fuerza de voluntad nos elevamos a un tono mental más elevado, podemos cerrarle el paso a los pensamientos deprimentes y aceptar las vibraciones que correspondan a nuestra nueva actitud mental. Este es uno de los secretos de las afirmaciones y autosugestiones utilizadas por las diversas escuelas de ciencia mental y otros enfoques del nuevo pensamiento. Las afirmaciones en sí mismas carecen de mérito, pero tienen un doble propósito. Número 1. Tienden a establecer nuevas actitudes mentales en nosotros y son estupendas para el desarrollo del carácter, la ciencia de autotransformarnos. Número 2. Tienden a elevar el tono mental, de manera que podemos beneficiarnos de las ondas de pensamiento positivo de otros en el mismo plano del pensamiento. Tanto si creemos en ellas como si no, siempre estamos haciendo afirmaciones. Quien asegura poder hacer algo y lo afirma con ganas, desarrolla en sí mismo las cualidades que facilitan la consecución de ello y al mismo tiempo sitúa su mente en el tono adecuado para recibir las ondas de pensamiento que pudieran ayudarle a lograrlo.
Si, por otra parte, uno dice y siente que va a fracasar, no hará más que ahogar y sofocar los pensamientos procedentes de su propia mentalidad subconsciente, que tiene por objeto ayudarle, sintonizándose a sí mismo con el pensamiento de fracaso del mundo, y te aseguro que es algo que ahora mismo abunda mucho. No debemos dejarnos afectar por los pensamientos adversos y negativos de quienes nos rodean. Hay que elevarse a las cámaras superiores de la morada mental y sintonizar un tono más elevado por encima de las vibraciones de los planos de pensamientos inferiores. Entonces, no solo serás inmune a sus vibraciones negativas, sino que entrarás en contacto con el importante cuerpo de intenso pensamiento positivo procedente de aquellos que ocupan el mismo plano de desarrollo que tú. Tu objetivo será dirigirte y formarte acerca del uso adecuado del pensamiento y la voluntad para que puedas utilizarlos bien y ser capaz de tocar la nota positiva en cualquier momento que pudieras considerar necesario. No es que haya que tocar la nota más elevada en todas las ocasiones. Lo más conveniente es mantenerse en un tono que resulte cómodo, sin mucho esfuerzo, y contar con los medios para poder elevar dicho tono cuando la ocasión así lo requiera. Mediante este procedimiento no estarás a merced de la vieja acción automática de la mente, sino que será ella la que se encuentre bajo tu control. El desarrollo de la voluntad se parece mucho al desarrollo de un músculo. Es cuestión de práctica y de mejora gradual. Al principio es normal que resulte cansado, pero con cada nuevo intento uno va cobrando fuerza hasta que esta nueva fuerza se torna real y permanente. Muchos de nosotros hemos tornado positivos al encontrarnos en situaciones extraordinarias o urgentes. Tenemos la costumbre de sacar fuerza de flaqueza cuando la ocasión así lo requiere. Pero mediante la práctica inteligente, la voluntad se reforzará de tal manera que tu estado habitual será equivalente a tu sacar fuerzas de flaqueza actual. Y luego, cuando creas necesario aplicar el refuerzo, podrás alcanzar una posición que ahora ni siquiera puedes imaginar. No creas que defiendo que te halles en un estado permanente de alta tensión. De ninguna manera, además de que no es deseable. Y no solo porque canse, sino también porque a veces te parecerá necesario aflojar la tensión y tornarte receptivo para así poder absorber impresiones. Es preciso poder relajarse y asumir cierto grado de receptividad, sabiendo que se está siempre en situación de recuperarse y adoptar un estado más asertivo, según se desee. La persona siempre muy asertiva se pierde mucho disfrute y aparcimiento. Al ser asertivo te expresas, al ser receptivo aceptas impresiones. Al ser asertivo eres un maestro, al ser receptivo te tornas alumno. No solo es bueno ser un buen maestro, sino que también es importante saber ser un buen oyente. Y ese ha sido el capítulo 1. ¿Qué les ha parecido? Comenten abajo en los comentarios. Quiero que comenten porque de esa forma ustedes están entendiendo lo que estoy leyendo. Y si están entendiendo lo que están oyendo, entonces quiere decir de que lo van a aplicar en su vida. De que lo van a recordar. Porque ya se está sembrando la semillita en su mente subconsciente. Este capítulo 1 nos ha hablado de cómo nuestros pensamientos no solamente influyen a nuestra vida, sino también somos como una radio que está sintonizando constantemente los pensamientos de otras personas. Si nosotros pensamos positivo, vamos a traer otros pensamientos del pensamiento colectivo hacia nosotros, que también otras personas estén pensando positivo. Y si estamos pensando, por ejemplo, en un proyecto que nos va a salir bien, los pensamientos de otras personas que también están pensando lo mismo van a venir a ti y te van a hacer como más fuerte, como que estás haciendo como, yo diría, como un ki, ¿no? Te vuelves más fuerte, más inmune a los pensamientos del ay, no puedo, o al de la duda. Cuando termina este libro nos dice, no quiere decir que tú estés modo positivo todo el tiempo.
sería, digamos, estar todo el tiempo, estar como queriendo controlar las situaciones y no dejándote vivir, disfrutar. Y eso es la vida también. No quiere decir que todo el tiempo estés, digamos, obsesionado por pensar positivo, sino de alguna manera te está invitando a que cada situación, pues, verla con objetividad, verla como si te pasara para tu bien mayor, pero también dejándote llevar, dejándote para que tú puedas también sentir. Si una situación te está dando, digamos, alguna emoción como negativa, por ejemplo, puede ser que una situación te inspire ira, pero tú ya sabes canalizar la ira. Ya no la sabes expresar, pero sí la observas. La observas, la canalizas y luego la dejas ir. Y vuelves a tu estado. Pero eso no te impide, no quiere decir que yo estoy en modo positivo y siempre me va a pasar cosas positivas, nunca me voy a enojar, nunca voy a sentir esto o lo otro. No somos robots, somos personas, somos seres humanos. Y en este mundo estamos sintiendo constantemente, pero ya aprendiendo de lo que es, digamos, la ley mental, lo que es la manifestación, ya podemos canalizar y ya podemos transformar y ya podemos pasarnos de polo a polo.